Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos nuestras Biblias abiertas en Josué capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai, y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los desmontaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer en la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que no nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda,
por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, diciendo: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Quisiera orar. Amén. La oración siempre trae confianza, ¿no es cierto? Después que oramos podemos tener confianza. Y yo siempre que comparto la palabra después de orar, aunque sé que el llamado que recibí de parte del Señor, pero cuando oro cobro mayor confianza. Amén. Así que les pido me acompañen en oración. Padre, en este día hemos abierto las Escrituras para traer esta lectura, Señor, esta porción de las Escrituras. Ahora el momento de compartir, Señor, mi ruego como mi oración es que en el momento de explayarme, Señor, compartiendo, sea dada tu gracia, Señor, para que lo que se hable traiga un provecho a la vida espiritual de tu pueblo y en ello seamos todos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Creyendo que al pedir algo que es conforme a tu propósito, tú nos oyes, y así como nos oyes, nos responde. Te doy gracias por Jesucristo, amén. Señor nuestro. Amén. En una oportunidad había una persona hacendada que tenía ciertos bienes que concurría a la iglesia, y él le pidió a uno de los líderes de la iglesia que por favor se ocupara de su esposa, porque su esposa no era una mujer letrada, no era una mujer entendida en los negocios. Entonces le pidió si pudiera él, el día que faltara, administrar los negocios de su esposa para que no le fuera mal, para que no fracasara, dejando así la administración en este líder de la iglesia. Y este líder de la iglesia comenzó a administrar los bienes de esa mujer, la cual no era su mujer, y ya su pensamiento y su corazón no es como el corazón del esposo que está preocupado, ¿no? Porque nada le falta a su mujer y porque no fracase en los negocios, sino que tenía otro corazón. Cuando vio el dinero que entraba por la hacienda y vio los negocios que podía hacer, comenzó él a malgastar el dinero y comenzó a hacer su fruto de ese dinero, el cual no era suyo. Él podía tomar, por supuesto, como administrador una parte, porque el obrero es digno de su salario, pero conociendo de que la mujer no era letrada ni entendida de los negocios, él comenzó a aprovecharse de esa situación para hacer su propio negocio y así amontonar riqueza para sí mismo. Y él iba a la iglesia, dado que era un líder de la iglesia, y un día el Espíritu Santo ministró en su vida y trajo a su corazón que él era como Acán, el cual había tomado del botín del que Dios había dicho que no tomaran. Todos nosotros sabemos, ¿no?, que vio un gran vestido babilónico y le gustó y lo guardó, y también tomó para sí algunos ciclos de plata y también un lingote de oro, y lo escondió debajo de, enterrándolo debajo de su tienda. Y él dijo en medio de la reunión: mi corazón es como el corazón de Acán, porque también yo soy avariento y también yo. Y cuando confesó él que su corazón era como el corazón de Acán, Dios trajo para su vida un bálsamo de paz y de perdón. Y la congregación, en vez de juzgarle o condenarle, comenzaron ellos también a confesar su corazón
y comenzaron a confesar sus debilidades, por lo cual esto despertó en la vida espiritual, trajo de la congregación, trajo un avivamiento porque comenzaron a libertarse del pecado. Mediante la confesión comenzaron a verse libertados porque veían que Dios era el que estaba moviendo sus corazones para confesar y también para lavar sus pecados. Entonces, cuando nosotros lavamos nuestros pecados, ahí es cuando nuestra relación con Dios se restaura y ahí es donde comenzamos a tener progreso. Por eso Dios siempre se apresura para juzgar al pecado. Dios siempre se apresura para enviar juicio sobre el pecado. Si nosotros miramos esta situación, Dios le dijo a Josué: ¿por qué te postras? ¿Por qué estás orando? Llama al pueblo, santifícalo, porque entre tanto que no esté santificado, todas las batallas que enfrenten van a salir derrotados. Y no importa qué cálculo ellos hagan, porque no era cuestión de cálculos, porque las batallas que libran los creyentes no son batallas que se libran ni con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Si nosotros miramos la batalla de Jai, era muy distinta a la batalla que ellos venían de librar. Ellos venían de librar una batalla con una ciudad fuertemente amurallada, cuyos muros son legendarios, ¿no? Por el hecho de que era impenetrable esa ciudad. Pero en 7 días, y por rodear esa ciudad y por proclamar en el 7º día la victoria, los muros cayeron y pudieron entrar, cayeron por sí mismos. Algunos pueden decir: era tanta gente que comenzando a caminar, y podemos hacer todos los cálculos y todo lo que queramos especular, ¿no? De caminar tantos días, es que de alguna manera se debilitaron, y luego por la onda sonora. Lo cierto es que esto desconocía Israel, ni sabía cómo entrar a una ciudad fuertemente amurallada. Nosotros podemos argumentar y podemos decir muchas cosas, pero esa fue la manera en que Dios le dio la victoria. Sin embargo, Jai, que era una conquista que no era tan, a su parecer, que no era tan difícil. Fíjese que los mismos espías le dijeron: no fatigues al pueblo enviándolo a todo el pueblo, envía tan solo 2.000, 3.000 hombres, con eso va a bastar para tomar esta ciudad. Pero tuvieron que volver derrotados. Y es notorio, como dice, ¿no?, la Escritura, que el corazón del pueblo se volvió como agua. Vio cómo es el agua en las manos, ¿no? Uno no la puede retener. El agua se escurre entre nuestras manos. Así también el corazón de ellos comenzó a escurrirse. Toda esperanza, toda seguridad, toda confianza de tomar esa tierra por posesión. No solamente se escurrió la confianza, la esperanza se disipó de sus corazones, sino que ya comenzaron a mirar negativamente. Josué, que era el líder encargado de ir adelante del pueblo de Israel para tomar la tierra que Dios le daba por heredad, aquel mismo Josué que un día dijo: si Dios es por nosotros, estos son langostas, son pan comido para nosotros. Estaba diciéndole a Dios: ¿por qué nos has traído del otro lado para destruirnos? Mira que ahora se va a juntar el amorreo, se va a juntar el jebuseo, después de haber oído van a decir: son fáciles, los podemos conquistar, los podemos derrotar, y entonces pereceremos en el desierto. Toda esperanza se había disipado del pueblo de Israel y también de su líder. Toda confianza, toda seguridad. Y la Biblia dice que no hay paz para el pecador. O sea, no hay una seguridad de estar confiado, una seguridad de poder avanzar por la fe. No hay una seguridad de poder alcanzar lo prometido. No hay paz para el pecador.
El corazón del pecador es como el agua que se escurre entre las manos. No puede retener la esperanza, no puede retener la confianza y mucho menos puede avanzar. Y por mucho que se proponga, veo que hay gente que es tenaz, ¿no? Que dice, no me va a poder. Y se obstina y dice, va y vuelve a darse contra la pared, vuelve a chocar con el mismo muro, vuelve a quedar humillado, vuelve a verse fracasado y así hasta que pierde toda esperanza y toda fuerza. Por eso Dios siempre se apresura para juzgar el pecado. Dios siempre se apresura para castigar el pecado. Por lo cual el estar orando en ese momento para Josué no era lo que Dios veía como la necesidad de ese pueblo, sino de lo que Dios veía era la necesidad de santificar al pueblo. Así que le dice, llama al pueblo que vengan por sus tribus y comienza a consultar. Y comenzó a convenirlos a todos delante de Dios diciendo que declararan que el hecho ya era de público conocimiento. ¿Por qué habían fracasado delante de Jai? Porque Dios se había retirado del medio de ellos. Porque Dios no iba delante de ellos peleando la batalla. Ya era de conocimiento público. Entonces ahí sale Acán, el hijo de Zera, y dice, yo vi un vestido babilónico, me gustó. Tomé algunos ciclos de plata y un lingote de oro, y fui y los escondí. Y confesó. Pero Dios ya había dado una dirección, destrúyelo todo. Así que la confesión no bastó, había que juzgar, había que castigar el pecado. Así que lo llevaron a un valle o a una colina. Es más, el versículo final nos dice que esa colina o ese valle, ese monte, el montón de piedras, aún permanece hasta hoy. Y Jehová volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy, que quiere decir de turbación. Había que juzgar, había que castigar, había que condenar al pecado. Así que lo llevaron al valle, a Acán, con sus hijos, con sus vacas, con su ganado, con su tienda, y lo quemaron todo, con el lingote de oro, con los ciclos de plata, con el buen vestido babilónico, con su esposa, y todo lo quemaron en ese valle de Acor, que es el valle de la turbación. Y dice que de ahí se retiró el ardor, la ira de Dios, de la nación de Israel. Ahora, cuando nosotros miramos este hecho, vemos que el juicio recayó sobre toda la nación. Porque dijo el Señor, y hemos leído en la palabra de Dios, en el verso 12 de este mismo capítulo 7, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque han venido a ser, por cuanto que han venido a ser anatema. Todos ellos. Sin embargo, el pecado, ¿de quién era? De Acán. Ni siquiera de su esposa, aunque tal vez su esposa podría llegar a haber sido cómplice viéndole cómo él enterraba ese bien material, ¿no? Pero sus hijos seguramente habrán quedado afuera, porque a veces hay cosas que se comparten en un matrimonio o decisiones que se toman en un matrimonio, pero los hijos quedan afuera.
Sin embargo, cuando el juicio recayó sobre Acán, recayó sobre su esposa, recayó sobre sus hijos, sobre el ganado, que uno dice, ¿y el ganado qué tendría que ver? Pero Dios lo juzgó a todos, los bienes y todo lo que era de la propiedad de Acán. Todo, la tienda donde él moraba, todo, aún el botín que él mismo había tomado. ¿Cómo lo juzgó? Por fuego. Porque el fuego lo purifica todo, ¿no es cierto? Lo juzgó por fuego. Y después dice que ese lugar hasta el día de hoy tomó un nombre, Valle de la Turbación, porque ahí es donde Acán fue turbado y la turbación de Dios cayó sobre Acán. Sin embargo, Dios miraba a toda la nación de Israel como anatema, como malditos. Hermano querido y hermana querida, Dios mira las cosas de una manera muy distinta como nosotros miramos y juzga las cosas de una manera muy distinta a como nosotros juzgamos. Y uno dirá, pero ¿cómo no había acepción allí? El pecado era de Acán, pero todos cayeron bajo el juicio, y aún esos 36 hombres que perecieron ante la espada de Jai, ni siquiera seguramente sabían por qué motivo perecieron. Porque Dios juzga las maneras de una manera diferente a la que juzgamos nosotros. Pero siempre se apresura a juzgar el pecado. Cuando leemos al profeta Isaías en el capítulo 59, en el verso 1 y en el verso 2, nos dice claramente el profeta, no se acortó el brazo de Dios, ni se cerraron los oídos de Dios para, ni los ojos de Dios para ver, ni los oídos para oír. Es que vuestros pecados, vuestras rebeliones, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho que Dios vuelva su rostro, esconda su rostro de delante de vosotros. Por eso es que las personas muchas veces se sienten frustradas diciendo, pero parece que a mí Dios no me ama, porque yo le pido a Dios, porque yo le he rogado a Dios por esto, y Dios no me ha respondido. No es que Dios no quiere responder, sino que Él quiere juzgar el pecado, quiere castigar el pecado de su pueblo, quiere juzgar el pecado, quiere castigar el pecado de la humanidad. Porque los pecados es lo que hacen separación entre Dios y los hombres. Porque los pecados es lo que hace que Dios aparte su rostro de delante de los hombres. Porque los pecados es lo que hace que el oído de Dios se cierre para no oír y el ojo de Dios se cierre para no ver. No es que Dios está ciego, no es que Dios no escucha el clamor de la gente, pero el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Por eso es que Dios se apresura a juzgar y a querer castigar el pecado. El orar es un acto espiritual, ¿no es cierto? Nadie puede decir que orar no es un acto espiritual. Es más, cuando alguien está orando, no está haciendo lo malo, por lo menos, ¿no? Mientras está orando, no se considera que esté haciendo lo malo. Es más, se tiene como un acto piadoso. Sin embargo, Dios le dijo a Josué, ¿qué haces ahí? Apresúrate, levántate, llama al pueblo para santificarlo. El asunto es otro Entre tanto no se santifique el pueblo, no importa cuántas veces salga de delante de su enemigo, va a tener que volver la espalda. No importa cuán fácil sea la batalla, la va a perder. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni es con espada que se libran las batallas, dice el Señor, sino con el Santo Espíritu.
Las cosas más simples de la vida muchas veces se hacen complicadas. Las cosas más en donde el hombre muchas veces tiene mayor confianza es donde más se ve humillado. Porque dice, ¿cómo puede ser que esto no haya salido? Me imagino que el desfallecimiento de toda la nación de Israel, cuya descripción de la Biblia dice que su corazón se escurrió como el agua, era por causa de la seguridad que tenían. Los dichos de los espías eran dichos ciertos, era el parecer que ellos tenían. Son muy pocos. Esto no es para que vaya, suba todo el pueblo y se fatigue. Mata 2.000, 3.000 hombres, los van a conquistar. Estaban plenamente seguros que no necesitaba enviar a todos los hombres de guerra, 2.000, 3.000 hombres. Un regimiento es suficiente para conquistar esta ciudad. Se habían envalentonado, su corazón se había enaltecido, pero desconocían que el pecado estaba en medio del campamento. Se habían envalentonado, se habían enaltecido en su corazón, pero desconocían que ya Dios había retirado su Santo Espíritu para que pudieran tener la victoria. Por eso no depende de cómo se presenten las situaciones, depende de que si Dios está con nosotros, depende de si Dios va delante de nosotros, depende de que si Dios nos da la victoria, entonces somos más que vencedores. Por eso es que Dios se apresura a juzgar y a condenar el pecado, a castigar el pecado. Y no lo juzga de la manera en que nosotros lo juzgamos, ni lo castiga de la manera en que nosotros pensamos en que el pecado debiera castigarse. Yo mirando este escenario, los hijos de Acán, la mujer de Acán, bueno, recién decíamos, podía haber llegado a ser cómplice, pero los hijos seguro que no. Y el ganado, no tenía un provecho ese ganado aún para el vecino, para decir, dejemos el ganado para que le saque provecho el vecino, le pueda seguir ordeñando la leche o se pueda comer un rico asado. ¿Por qué todo? ¿Por qué ese juicio? ¿Por qué juzgar de esa manera? Porque Dios no juzga de la manera en que nosotros juzgamos. El pecado siempre hace y hará separación entre Dios y los hombres. Y no importa qué corazón tengamos y cuán humillados nos encontremos. Yo a veces veo a hermanos publicando y posteando algunos textos bíblicos, si se humillaren el corazón y buscaren a Dios, entonces Dios le restaurará. No. Dios nos restaura con un corazón humillado. Dios tiene que juzgar y tiene que castigar al pecado. Si mi pueblo se humillare, habrá clamado acá, ¿no es cierto? Seguramente habrá dicho, júzguenme a mí, Dios, pero sálvense mis hijos. Tengan misericordia de mi mujer. Pero recibió el juicio él y todo lo que hacía a su bien, preciado. Hermano querido y hermana querida, Dios se apresura a juzgar y a castigar el pecado. Y podemos ver cuando comienza el capítulo 8 de este mismo libro de Josué, dice, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra.
¿qué hizo que recobraran la seguridad y la confianza? El hecho de saber que ya había sido juzgado y turbado Acab en el valle de Acor. El hecho de saber que había un montón de piedras que testificaban que el pecado de Israel ya había sido juzgado y castigado en Acab y en su familia. Eso les dio la confianza. Saber que las piedras quedaron ahí para testimonio, y la Escritura dice que hasta el día de hoy ese lugar tiene ese nombre, que hasta el día de hoy también las piedras se encuentran allí. Yo no sé si estarán todas o no, pero es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando Dios juzga el pecado, cuando Dios castiga el pecado, el testimonio queda presente. Cuando Dios juzga el pecado, cuando Dios castiga el pecado, ese testimonio queda presente. Por eso no se extrañe cuando la Biblia dice que la sangre de Jesucristo es mucho más preciosa y habla más que la sangre del justo Abel. No nos extrañemos que la Biblia diga que la sangre de Jesucristo es mucho más preciosa y habla mucho más que la sangre del justo Abel. ¿Por qué? Porque hoy el testimonio de que los pecados de la humanidad fueron lavados es la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra manera de lavar pecados. No importa cuántas veces nosotros confesemos que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que nos dejamos arrastrar por la avaricia, por la codicia, por la lujuria, por la lascivia. No importa cuántas veces nosotros confesemos qué arrepentido estamos. No importa. Si usted va a un tribunal, después de haber increpado a una persona y haberla lastimado, haberla herido, y usted va delante del juez y le dice al juez, sabe, fue un arranque de ira, la verdad ni yo me reconozco, no sé por qué hice lo que hice, no sé por qué me volqué contra esta persona para lastimarla de esta manera, ni yo sé por qué hice lo que hice, no sé por qué le pateé hasta el punto de que le rompí el vaso, le disfiguré la cara, no sé por qué lo hice, fue un arranque de ira, un impulso, estoy muy arrepentido. El juez me va a decir, muy bien, qué bueno es que reconozca su pecado, pero ¿sabe qué? Usted mató a una persona y usted tiene que purgar. El estar arrepentido y al confesar es algo bueno, pero el juicio uno no lo puede evitar y el castigo no lo puede evitar. Entonces, no es el confesar qué arrepentido estábamos, sino es el saber que hay un testimonio presente delante de Dios que testifica que los pecados de la humanidad ya fueron lavados. Hay un testimonio presente que testifica que la cuenta que nos era contraria ya fue saldada. Hay personas que después de ver este testimonio, o de tener, o de oír acerca de este testimonio, siguen confiando en sí mismos. Y siguen pensando que por sí mismos es que pueden avanzar, es que pueden lograr ser felices en la vida. Y no hay nada más orgulloso ni más altivo que eso. Que después de saber que estábamos apartados, separados de Dios, ajenos a la vida de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, y de haber sido rescatados de una vana manera de vivir por medio del Evangelio, creer que por nosotros mismos es que salimos adelante. Nunca salimos adelante por nosotros mismos. Ni por más tenaces que seamos,
ni por más fácil que sean las peleas, las batallas, ni por más sabiduría que poseamos, nunca salimos adelante por nosotros mismos. A mí hay un pasaje de la Biblia que siempre de muy chico yo he padecido de las uñas. Veo que hay personas que las uñas no le crecen bien, o si no se las ha cuidado de la manera correcta, se les saben encarnar. Bueno, yo de muy chico no sé qué o por qué motivo se me encarnan las uñas, ¿no? Cuando me las descuido termino con grandes infecciones. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. Pero siempre hay una manera, ¿no? La manera más crítica es sacar toda la uña. Que de hecho, más de una vez tuve que ir a un quirófano para que me saquen toda la uña. Y no es nada bueno, porque casi siempre cuando uno llega a ese extremo, llega porque la infección es muy grande. Y cuando hay infección, no sé si usted sabe, pero la anestesia no toma. Así que prácticamente le terminan sacando la uña en carne viva. Pero siempre, aunque es muy doloroso, o aunque se padece mucho, hay una solución. Pero la Biblia nos habla de un rey que tenía el mismo problema, que se le encarnaban las uñas, y por una uña encarnada se murió. Está bien, eran otros tiempos, no había penicilina, no había tal vez el adelanto que hay hoy día, pero no es tan difícil, ¿no? Porque uno saca una en carne viva la uña y después la infección tiende a cesar. Pero este rey dice que murió con una uña encarnada, pero la Biblia es más específica, dice que él murió porque en su enfermedad no consultó a Dios. O sea, si hubiera consultado a Dios, tal vez no hubiera muerto, ¿no? Porque eso es lo que la Biblia nos dice, que murió por no haber consultado a Dios. Entonces las cosas más simples o las más sencillas de la vida a veces se tornan complejas, y no importa cuántos recursos tengamos, no importa qué tan capaces seamos o tan tenaces seamos, determinados, a veces se vuelven complejas porque Dios está ajeno a todo lo que nosotros estamos emprendiendo o haciendo. Entonces, Dios se apresura a juzgar al pecado. Dios se apresura a castigar al pecado. ¿Para qué? Para poder restaurar la relación con su pueblo, para poder restaurar la relación con Israel. Dios le dijo a Josué: levántate, no estés ahí postrado, saca al pueblo de las tiendas, santifícalo. Y qué mirada diferente, porque Dios sabría dónde se encontraba el anatema. ¿Pudo ocultarlo acá de los ojos de Dios? No, no pudo. Pero ¿por qué todos estaban bajo el juicio? Todos estaban bajo la maldición, si aún Dios sabía quién era. Porque este es Dios. Él cuando mira no hace excepción de personas. No juzga a unos más malos que a otros. En la noche, si el Señor lo permite, vamos a compartir el pasaje: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano sin sacar la astilla de tu ojo? Nosotros hacemos diferencia entre los hombres y creemos: este es más bueno, este es más malo, yo no soy tan malo, o yo soy muy malo. Pero Dios no es así. Dios nos puso a todos bajo el castigo de la condenación eterna. Nos encerró a todos bajo el juicio. ¿Para qué? Para hacer misericordia de todos. Entonces, hermano querido y hermana querida, no importa cuánto le clamemos, nosotros tenemos que solucionar el problema del pecado. Y no está en uno poder solucionarlo, ¿no es cierto? ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Levanten la mano todos los que están arrepentidos de sus pecados, que reconocen haber pecado alguna vez.
Capaz que hay alguno acá que nunca pecó. ¿Hay alguno que nunca pecó? Mire, podría esperar a Juan Cruz, pero Juan Cruz levantó la mano, así que... ¿Cuántos años tenés, Juan Cruz? 8. Con 8 años ya son un pecador. Qué bárbaro lo tuyo, ¿eh? ¿Qué habrás hecho, no? Pero todos estamos arrepentidos de nuestros pecados y todos reconocemos en algún momento haber pecado. La pregunta es, ¿el arrepentimiento le ha llevado a dejar de pecar? ¿O haber reconocido que usted era un pecador le llevó a que no cometiera más pecados? No, ¿no es cierto? Quiere decir que la salida no está en el hombre. Porque el hombre se puede reconocer pecador, se puede arrepentir de su pecado, pero no es que mañana va a dejar de pecar. Es más, le aseguro que si usted le dice a alguien no hagas tal cosa, lo primero que va a hacer es ir y hacerla. Es como que lo incita a la carne, ¿no? Si alguien le dice no hagas esto, ya uno se queda pensando, ¿y por qué me habrá dicho que no lo haga? ¿Qué será la experiencia de hacerlo? Entonces no importa cuánto nos arrepentamos, no importa qué tan pecadores nos reconozcamos, no podemos nosotros solucionarlo. No está en nosotros solucionarlo, no está en nosotros cambiar esa naturaleza, no está en nosotros mudar esa naturaleza, sino está en Dios. Por eso es que Dios se apresura a juzgar y a castigar al pecado. Y Dios juzgó y castigó al pecado y al pecador en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso la soberbia más grande es creerse uno mismo que por sí mismo va a cambiar, que por sí mismo se va a santificar, que por sí mismo va a ser más bueno, que por sí mismo va a dejar de hacer lo malo. Esa es la soberbia más grande. Y ahí es donde mayormente los más grandes fracasos, en los que se apoyan en su brazo de carne, en los que se apoyan en sus propias fuerzas, aún delante de las batallas más simples, delante de las cosas más sencillas, flaquean y caen. Porque por ahí no flaquean y caen en robar, en matar, en adulterar, en esas cosas, en drogarse o alcoholizarse. Pero caen en otras que son más simples, ¿no? Pero caen. Por eso es que Dios se apresura a juzgar y a castigar al pecado, a fin de restaurar la relación con su pueblo y que su pueblo pueda... Me está marcando el tiempo. Yo no sé si hace mucho rato que estoy predicando. Tal vez que sí. Pero es un baterista misterioso este. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros vemos el pecado juzgado y castigado, ahí salimos con confianza delante de Dios. Y Dios no juzgó ni castigó el pecado de nuestra persona, juzgó y castigó el pecado en la persona de su Hijo Jesucristo, para que nosotros, viendo ese testimonio, salgamos con confianza delante de Dios. Usted no puede solucionar el pecado, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por eso a su tiempo envió a su Hijo, nacido de una mujer, el cual vivió sin pecado, haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, pero cuando muere, muere como un malhechor, a manera de delincuente. ¿Por qué un hombre justo, un hombre santo, un hombre sin pecado muere a manera de delincuente? Porque Dios cargó sobre él los pecados de la humanidad para que por medio de su entrega, al entregar su vida en rescate por nosotros, recibiéramos la adopción de ser hechos hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados
y el don de la vida eterna. Solo con el testimonio de Jesucristo es que nosotros podemos salir con confianza delante de Dios y entender que somos más que vencedores. Por eso es que Dios se apresuró y por eso es que Jesucristo no se negó a ir a la cruz y encargar los pecados de la humanidad, porque sabía que con su entrega Él habría de llevar muchos hijos a la gloria. Él sabía lo que el mundo ignoraba, lo que a Satanás le fue oculto. Él sabía lo que Dios estaba haciendo. Por eso dijo, no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Hermano querido y hermana querida, Dios se apresura a juzgar y a castigar el pecado para restaurar la relación con su pueblo. Y Dios juzgó y castigó el pecado de la humanidad en la persona de su unigénito Hijo, para que usted y yo tuviéramos acceso con confianza delante de Dios y mediante la fe y por el testimonio del Evangelio, de la obra consumada de Jesucristo, nosotros podamos salir todos los días a la batalla, podamos salir todos los días a enfrentar a los enemigos de nuestra alma, confiados y creyendo que con Cristo somos más que victoriosos. Confiados y creyendo que con Cristo somos más que victoriosos. Podemos ser débiles, podemos ser flacos, podemos ser incultos, podemos ser ignorantes, podemos ser muy frágiles, pero si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Vamos a estar de pie. Padre, queremos agradecerte el que nos hayas enviado tu palabra para iluminarnos los ojos del entendimiento, sabiendo, Señor, que las victorias no dependen de cuánto, Señor, nosotros tengamos asegurado, Señor, el éxito, ya sea que la batalla sea muy fácil de conquistar, de ganar, Señor, ya sea que los recursos sean muchos, que la experiencia sea valedera, Señor. Sabemos que la victoria no depende de ello, sino depende de si tú vas con nosotros, porque si tú vas con nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Por eso, Señor, queremos dar gracias que has juzgado y has castigado el pecado de la humanidad, lo cual hacían separación con la humanidad, en la persona de tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que hoy por ese testimonio y por la fe en ese hecho consumado, nosotros podamos salir con confianza cada día a pelear la buena batalla, dándote gracias, sabiendo que fuimos hechos más que vencedores para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Amén y amén. Alabado, santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, hermanos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino,
la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,